Pues bienvenidos a todos y muchas gracias a toda la gente que pudo asistir a esta sesión en línea. Queremos, darles la bienvenida a esta conferencia a partir de la realización de la Mesa 5 sobre digitalidad en el Foro de Diálogo sobre la Conservación del Patrimonio Cultural ante la COVID que realizamos hace unas semanas. Detectamos que la comunidad de conservadores en México y, en otras partes del mundo está interesada en distintos aspectos vinculados a las posibilidades de las plataformas digitales y particularmente surgieron muchas preguntas y mucho interés por vincularnos con la Mediateca, que es un proyecto súper importante del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el que se resguardan, conservan y difunden proyectos, actividades y objetos digitales. En nombre de la Coordinadora Nacional, María del Carmen Castro, que no pudo asistir en este momento, pero que está muy contenta también de poder colaborar con la Mediateca, agradecemos especialmente a Jimena Escobar por su disposición para seguir colaborando con nuestra Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y por aceptar esta invitación y preparar esta conferencia en la que, además de presentarnos el repositorio de la Mediateca, vamos a reflexionar un poco sobre la preservación digital. Y buscamos que la comunidad se familiarice con esta temática y que podamos identificar posibilidades y utilizar la Mediateca no solamente como usuarios, sino como generadores de información. Les voy a presentar brevemente a Jimena Escobar Sotomayor. Ella es arquitecta de información con estudios en psicología, fotografía, programación orientada a objetos y diseño de interacción. Tiene más de 18 años dedicada a la investigación e implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas y aplicaciones digitales con propósitos educativos y culturales. Ha participado en la Coordinación General de Innovación en Tecnologías Educativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa como líder de proyecto y coordinadora de producción de los proyectos en ciclomedia y telesecundaria digital. Actualmente está al frente de la dirección de Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo del diseño y desarrollo de sistemas digitales para la preservación y divulgación del patrimonio histórico de México. Paralelamente participa en diferentes grupos de estudio como el Seminario Permanente de Metadatas para el Patrimonio Cultural Mexicano del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y del Grupo de Preservación Digital del Instituto de Investigaciones Bibliográficas también de la UNAM. Le agradecemos mucho a Jimena por estar aquí con nosotros. Brevemente voy a platicar sobre la preservación digital. Como decía, es una cuestión multidisciplinaria, no es propiamente, se dice mucho, ¿no?, que no es una sola acción o una actividad, es en realidad toda una estrategia, un conjunto de actividades, de acciones enmarcadas en políticas, algunas internacionales, otras nacionales, institucionales, y se refiere pues a mantener accesible la información digital a través del tiempo. Esto es que esta información digital de todo tipo pueda seguir siendo legible, ¿no?, utilizable de alguna manera a través del tiempo. De esa manera, la preservación digital pues está vinculada o se refiere en realidad a la preservación del acceso a la información digital. En este sentido, pues, voy a platicar también, así como de pasadita, varios aspectos de ese acceso a la información digital, ¿no? Con información digital, pues me refiero a cualquier tipo de archivo en formato digital, ¿no? Pueden ser, imágenes y textos, videos y cualquier otro formato que vaya surgiendo a través del tiempo. Precisamente por eso, la preservación digital depende de la tecnología, pero no es la tecnología en sí, porque la tecnología va cambiando muy rápidamente, entonces una solución tecnológica específica será necesaria en un momento específico, pero eso no
es la preservación digital, ¿no? O sea, la tecnología que se utiliza es solo la herramienta que se estará usando en un momento específico. Esto es complejo, pues, pero así a grandes rasgos, estos son los grandes aspectos que conforman toda esta estrategia de una preservación digital. Como decía, tiene que estar enmarcada en políticas y prácticas institucionales, nacionales, respecto a qué información se va a preservar, ¿no? Empezando por ahí, que eso está relacionado con lo que platicábamos la vez pasada sobre la alfabetización digital, ¿no? Que a estas alturas, pues prácticamente toda la información que producimos es ya digital, pero eso no implica que sea trascendente o importante para preservarse, ¿no? Y brevemente, pues, son estos aspectos que tiene que ver con decidir qué es lo que se va a preservar y cómo se va a preservar, el desarrollo, pues, de estas herramientas que cambiarán con el tiempo, sobre con qué preservarlo, en qué formatos, qué cantidad de copias se van a hacer de cada archivo digital, cómo se van a organizar esta cuestión de colecciones propiamente, de relaciones entre la información, cómo se describe cada una de esta información digital y cómo se le da acceso y reutilización, uso y reutilización a esta información. Eso lleva, como decía, son varios aspectos que conforman la preservación digital, pero ahora me voy a centrar en el acceso, específicamente en la herramienta que nos hace tener acceso a esta información digital, que se concreta, digamos, en un repositorio digital. Un repositorio digital, pues, es un sistema de información, ¿no? Es software, es código, que está conformado, pues, por como tres grandes aspectos, ¿no? Conceptualmente hablando, estaríamos hablando del contenido de esta información digital, ¿no? Que, como lo mencioné hace un momento, pues tiene que estar organizada de cierta manera, descrita. Ahora voy a entrar un poco más a ese aspecto. Luego está este sistema de gestión de ese contenido, ¿no? Que es propiamente el repositorio, el sistema, y una interfaz que permite acceder a él, que normalmente se conoce como, pues, un portal o la interfaz web de usuario, que permite, pues, que tanto quienes lo administran o lo alimentan puedan hacerlo, como quienes lo consultan y utilizan la información puedan acceder de distintas maneras a ese contenido. Este esquema, bueno, pretende como ilustrar todo el aspecto general de un repositorio digital para esta cuestión de la preservación digital, que no solamente se refiere por la palabra, hago esa acotación porque, pues, como que preservar, a diferencia de, bueno, más bien, suena como conservar, y bueno, sí, ¿no? O sea, resguarda, como ya mencionábamos, la preservación
digital propiamente se refiere a que esa información resguardada pueda seguir siendo accesible a lo largo del tiempo. Pero también estos aspectos del acceso, pues, de darle salida a esa información, forma parte de todo el esquema. Entonces, bueno, la idea general de tener un repositorio digital en este contexto es que la información digital, ¿no? Que, bueno, pues primero puede haber nacido digitalmente o haberse digitalizado, y ahí entran también estas políticas importantes de qué se digitaliza y para qué, con qué características se debe digitalizar en función de esta herramienta en la que se va a resguardar y a través de la cual se va a dar acceso a la información. Entonces, esa información digital que tiene que también estar catalogada, descrita, debe luego estandarizarse, normalizarse. Esto es utilizar en la medida de lo posible, primero en términos de formato, es utilizar formatos digitales que sean sustentables. Esto quiere decir que no dependan o dependan lo menos posible de tecnologías que son más poco constantes, ¿no? O de que se pague una licencia, un permiso en particular. Esto es utilizar formatos que son de acceso abierto y que tienen una comunidad de desarrollo constante para que ese tipo de archivo pueda seguirse viendo. Ha sucedido pues muchas veces que cierta información digital o se digitaliza o se crea en formatos que eventualmente ya no se pueden leer, ¿no? A eso se refiere. Y la normalización es a utilizar también, en la medida de lo posible, términos para describirlo que están, que utilizan, que se han creado como términos de alguna manera universales o que tienen una correspondencia universal y se han creado diccionarios, tesauros de ciertos términos para todo tipo de disciplinas, para que los sistemas, no solamente las personas, la gente, sino los propios sistemas puedan entender, leer un término, ¿no? Una vez teniendo la información de esa manera, o sea, organizada, estandarizada, normalizada, se ingesta, se incluye en un repositorio, en este sistema, y en ese momento es que se construye, se genera un objeto digital. Esto es el archivo con su descripción estandarizada, normalizada, y dentro de un sistema digital, de un repositorio digital, que en ese momento pues conforma ya este patrimonio digital, ¿no? Esta colección digital de información que es la que es susceptible de ser preservada a lo largo del tiempo y que a su vez será diseminada, es el término que se utiliza para darle salida a esta información digital ya organizada, estandarizada, y esa diseminación tiene varias salidas. A eso se refiere con un acceso y utilización multimodal de esta información. De entrada, la diseminación más obvia o instantánea es que tiene esta salida vía un portal de internet que, bueno, puede o no ser público, pero en general lo es, y
de esa manera los usuarios pueden entrar y acceder a esa información y por lo tanto esa información está siendo divulgada y socializada y participa en esta cuestión de la democratización de la información. Pero hay otras salidas, ¿no? Que también se consideran una especie de reutilización, que es que otros sistemas, otros repositorios puedan leer esa información y tomarla e incluirla en sus propios sistemas, en sus propias bases de datos y enriquecerla. A esta posibilidad de un repositorio se le llama interoperabilidad, ¿no? Que es que a nivel máquina, a nivel lenguaje máquina, un repositorio puede extraer y leer y organizar esa información en su propio sistema. Y bueno, el corazón, pues, de un repositorio digital y de la preservación digital de la información es propiamente el objeto digital. Un objeto digital, como les mencionaba, pues está conformado, ¿no?, por los archivos de los que estamos hablando, de esta información digital de la que estamos hablando, que se preservará, que puede ser, insisto, PDFs, JPGs, videos en MP4, que en realidad no es relevante el formato, porque, insisto, serán formatos que irán cambiando a lo largo del tiempo, lo han ido haciendo y seguirá cambiando, ¿no? O sea, quizá próximamente exista un nuevo formato de video o un nuevo formato de archivo de texto o de audio. Y otro elemento de un objeto digital es sus metadatos, ¿no?, que ahora entraremos un poquito más a ese tema, y bueno, un identificador que siempre, independientemente del sistema que se esté utilizando, del software, pues siempre debe tener un identificador de objeto digital. Entonces, bueno, dentro de un sistema, de un repositorio digital, cada objeto digital tiene que estar conformado, bueno, por estos elementos básicos, pero también determina, en el propio sistema, determina este objeto digital qué propiedades tiene, ¿no? Propiedades del tipo si está publicado, no está publicado, cómo se va a desplegar esos archivos que lo conforman, cómo se van a mostrar. Al final, todo dentro de un sistema digital pues son ceros y unos. En una capa más arriba pues son estos archivos que mencionamos, de TXTs, XMLs, PDFs, pero cómo los vamos a mostrar en una interfaz para que pues puedan ser legibles y incluso que el usuario pueda interactuar con ellos, ¿no? Otro aspecto fundamental es el modelo de contenido de este objeto digital, que se refiere a qué archivos lo conforman, qué tipos de archivos lo van a conformar. Y, por supuesto, los metadatos, qué tipo de metadatos. Normalmente en un sistema de repositorio hay varios tipos de metadatos que describen este objeto. Ahora entraré también a esos detalles y, sobre todo, dentro de un sistema específico, qué relación tiene ese objeto digital con otros objetos digitales. Esto es, si un objeto forma parte de
una colección, de un conjunto mayor, de un fondo, si forma parte de, por ejemplo, si es un audio que forma parte de un disco, o si es un artículo que forma parte de una revista. En fin, todas estas características se tienen que establecer en un sistema digital específico, en un repositorio. Hablando de los metadatos, que son, pues, en realidad, si el objeto digital es el corazón de un sistema, de un repositorio, los metadatos, pues, son todo el corazón mismo de cada objeto digital, ¿no? Y como decía, se requieren varios tipos de metadatos. Los metadatos son esta información acerca de la información digital. Y a grandes rasgos existen 3 tipos de metadatos de un objeto digital dentro de un sistema, de un repositorio. Uno es los metadatos estructurales, que son los que le dicen al sistema qué archivos conforman un solo objeto digital, ¿no? Porque para una máquina, pues todos son los archivos y hay que tener algo que describa que esas 2 imágenes y ese archivo de metadatos conforman un solo objeto digital. Luego están los metadatos descriptivos, que son a los que normalmente nos referimos con los metadatos, que es donde se describe qué es ese objeto, ¿no? Cuando hablamos de la catalogación, de la descripción de un objeto, si hablamos de una pintura, por ejemplo, bueno, hablar de esto es una pintura que se hizo en tal año, cuyo autor fue tal persona, se ubica en tal lado. Todos esos son los metadatos descriptivos. Y luego están los metadatos administrativos, que se refiere dentro de un sistema específico, de un repositorio específico, es el que nos habla cuándo se creó ese objeto digital, cuándo se modificó, por quién lo creó, quién lo modificó, si forma parte de de un conjunto, de una colección digital, en fin. Esos serían a grandes rasgos todos los tipos de metadatos que se requieren, ¿no? Por supuesto, también ahí estarían dentro de los administrativos, hay un tipo que son los metadatos que se refieren justo a la preservación. Es como algo todavía más detallado, donde estaría descrito si un objeto se migró ahora se los voy a mostrar, si tiene varias versiones de un solo archivo, en fin. Y bueno, los requisitos, ¿no?, también de los metadatos, a grandes rasgos, es que deben de identificar, ¿no?, este objeto digital como único. En ese sentido debe de estar relacionado con este ID, con esta clave única para cada objeto digital. También debe ayudar a hablar de la ubicación de este objeto, dónde está en el sistema digital, ¿no? La descripción del objeto. Deben ser también legibles, los metadatos deben de estar en un propio estándar, o sea, hay muchos estándares de metadatos, pero debe de cumplir con estar en un estándar legible que permita que otros sistemas y buscadores lo interpreten.
y que puedan a lo largo del tiempo, ¿no? Utilizar estándares, términos, lenguajes de marcación que van a permitir que a pesar de que cambien y vayan evolucionando los sistemas digitales en general, estos puedan seguir siendo interpretados. Y bueno, que también en los metadatos se especifique toda la cuestión que tiene que ver con los derechos, las propiedades autorales y patrimoniales de ese objeto digital. Es todo, esta parte de los derechos es todo un tema bastante amplio, complejo, que quizá haya que atender en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, para crear un objeto digital o un conjunto de objetos digitales, pues siempre, a grandes rasgos también, hay que pasar por un proceso de evaluación, ¿no? De lo que mencionaba al principio, de saber qué información digital se tiene o qué información es la que vale la pena digitalizar y recopilarla, ordenarla, estudiarla, analizarla, pues, en este sentido de saber cómo se va a organizar, qué archivos van a conformar estos objetos digitales. Esto quiere decir, por ejemplo, si vamos a resguardar un libro, ¿qué archivos van a crear este objeto digital libro? O sea, va a ser un PDF, van a ser imágenes por cada página. Es una decisión, ¿no? Esto depende de cómo se va a guardar, para qué se va a guardar y cómo se va a mostrar. También lo va a conformar una portada, aparte del PDF, va a tener una portada que es un JPG. Entonces, bueno, eso hay que determinarlo y entonces, bueno, pasar a estandarizar los archivos, qué versión de imagen vamos a usar. Vamos a usar JPG, vamos a usar PNGs, vamos a usar PDFs, qué tipos de PDFs. Hay muchas codificaciones de PDFs. Vamos a normalizar la información con la que se va a describir, ¿no? Vamos a tratar de utilizar estos términos vocabularios controlados, tesauros, para describir los temas, para describir las fechas, por ejemplo, cuidar en qué formato están guardadas las fechas con las que se describe este objeto. Finalmente se hace este mapeo, que es como una correspondencia de estos datos, metadatos, a el esquema de metadatos general de un repositorio en específico, y se ingesta, se alimenta el repositorio con este objeto digital. Los repositorios digitales tienen un proceso que se llama indexado, que consiste en extraer estos metadatos que ya se ingestaron y alimentar una red semántica de información con la que vincula unos con otros y finalmente se despliega, ¿no? en esta interfaz pública. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo de tener unos datos, una información digital, en este caso pues una fotografía y una descripción en un archivo de Word, por ejemplo, cómo hay que transformarlo a archivos de metadatos, o sea, a un archivo en un metadato estandarizado, y cómo finalmente se despliega en un sistema, en un repositorio
específico. Esto es otro ejemplo, ¿no?, de un Excel en el que viene pues la información de un conjunto de un catálogo, y cómo después de construirse como objeto digital, cómo se despliega en un repositorio, ¿no? Este es otro aspecto muy rápidamente del acceso, o sea, como les decía, un aspecto del acceso a un objeto digital es la interfaz, ¿no? La interfaz pues requiere también todo un proceso de diseño de interfaz, de uso, de cómo se va a mostrar la información. Es todo un lenguaje gráfico que también se ha ido construyendo, todo este lenguaje de las interfaces, pero bueno, lo que pretende es que el usuario pueda encontrar, entender estos objetos digitales y interactuar con ellos. Estos son ejemplos de cómo se esboza, se bocetea, se diseña una interfaz que además cambia, puede ser cambiante como la ves en un teléfono, en un dispositivo móvil o en una pantalla. Y bueno, esto también influye en qué tan accesible esta información a través de interfaces, ¿no? O sea, esto se traduce en esto. Y bueno, finalmente, ¿qué se debe de tomar en cuenta a la hora de hacer un repositorio digital? Es, bueno, que se pueda crear distintos modelos de objeto. Como les decía, los modelos de objeto se refiere a distintos construcciones de tipos de objeto y cómo se van a mostrar, y para eso cómo se va a interactuar con ellos, ¿no? Esto quiere decir, si vamos a meter videos, esto quiere decir que tiene que haber un player de video. Si vamos a meter un archivo histórico, pues quizá cada una de las páginas es una imagen en alta definición, y necesitamos poder mostrar en un visualizador todas estas páginas, pero que se entienda que estamos hablando de un solo archivo. Si vamos a meter un audio, pues tenemos que saber que tiene que haber un visualizador de ese tipo de archivo, ¿no? Otra cuestión importante a la hora de hacer un repositorio es que se puedan crear distintas colecciones, conjuntos de objetos digitales y distintas relaciones entre ellas, algunas jerárquicas, otras solamente para organizarlas, algunas quizá que se puedan crear para mostrar temáticas distintas, en fin, que haya flexibilidad en cómo se pueden agrupar los objetos digitales. Otra cosa muy importante es que tenga una manera de resguardar esta información digital, que no sea absolutamente dependiente del sistema. Esto ha ocurrido mucho, que se crean catálogos digitales, digamos, que si deja de funcionar el sistema, el software, se pierden los archivos digitales. Ya no hay manera de recuperarlos. Un buen software para crear un repositorio digital tiene separado, ¿no? O sea, hay modo de que si el sistema que lo gestiona deja de funcionar, esos archivos se puedan extraer, digamos, y se pueden reconstruir a partir de solo los archivos, ¿no? Eso es muy importante. Por supuesto, requiere tener un motor de búsqueda y un navegador
que permita buscar estos archivos a través de diferentes criterios. Tiene que haber una buena interfaz de usuario, que es lo que mostraba anteriormente, que pueda ser personalizable, que permita que la interacción sea más disfrutable y más fácil. Tiene que tener un control de acceso, ¿no? O sea, no que haya quienes tienen los privilegios de subir información, de editarla, y quienes pueden verla y quienes pueden descargarla, que tenga soporte multilingüe, que tenga esta capacidad de interoperabilidad con otros repositorios, y bueno, en general son características que se deben de tomar en cuenta para crear un repositorio, y que existen muchos tipos, muchos softwares para crear repositorios. Hay muchos comerciales, hay otros de código abierto que nosotros pensamos que son la mejor solución. Tiene sus bemoles, la cuestión del código abierto, pero también ahora voy a entrar a ese tema del software libre y del código abierto. Y estos son algunos ejemplos de software libre de código abierto que están disponibles. Cada una tiene sus características. No voy a entrar como a este tema, pero bueno, existen muchas variantes. Lo importante es que puedan cumplir con estas características mínimas, ¿no? Entonces, bueno, para los aspectos que son importantes considerar para crear un repositorio digital en una institución, pues es tomar en cuenta los contenidos, o sea, qué va a contener, ¿no? Qué estándares se van a utilizar para los metadatos y para la interoperabilidad, la solución tecnológica, ¿no? Qué software se va a utilizar, y la experiencia de usuario, cómo vamos a hacer que los usuarios interactúen con este contenido, en los flujos de trabajo, cómo se van a recopilar la información, cómo las vamos a estandarizar, normalizar, ingestar, cómo se va a mostrar, cómo vamos a respaldar esa información también. Las responsabilidades, que ese es todo un tema a nivel institucional, ¿no? ¿Quién es responsable de decidir qué información va a estar dentro del repositorio? ¿Quién es responsable de que esté el sistema funcionando? ¿Quién es responsable de que los servidores y las redes donde se alberga este sistema estén funcionando? ¿Quién es responsable de llevar a cabo los respaldos, ¿no? ¿Qué políticas institucionales se van a crear para que todo esto funcione, ¿no? Las políticas de acceso y uso, o sea, estos contenidos, esta información digital que se alberga en un repositorio es de acceso público, se puede utilizar, no se puede utilizar, se tiene que pedir permiso, toda esta cuestión de qué tanto o cada cuánto se va a actualizar el sistema, y bueno, crear esta, que también es parte de las políticas institucionales, crear la política dentro del instituto para que esto pueda continuar, porque más allá de que el propio sistema o el propio proyecto tenga contemplada la preservación, ¿no? La actualización del sistema para que pueda seguir siendo accesible, las migraciones y la actualización de los propios objetos digitales para que puedan seguir siendo accesibles, pero debe de haber toda una infraestructura
institucional para que todo el proyecto y todo el sistema continúe funcionando, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, bueno, todo esto de tener un repositorio digital, por supuesto, no necesariamente tiene que estar relacionado con que sea de acceso abierto. Hay muchos repositorios que no lo son por una decisión institucional, porque tenga otros objetivos, pero la Mediateca INAH sí está inscrita en todos los movimientos, todos los iniciativas que tienen que ver con el acceso abierto a la información. Esto es que el acceso abierto a la información, ¿no?, se entiende como la disponibilidad gratuita en Internet pública para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, objetos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de las fundamentales en ganar acceso a la propia, en darle acceso al Internet. Estas iniciativas de acceso abierto se inscriben en iniciativas internacionales como la de la Memoria del Mundo de la UNESCO, que ya también habíamos mencionado la vez pasada. Esta parte del protocolo, ay, perdón, pero es que están martillando acá arriba y se está volviendo un poco complicado. Como les mencionaba, una parte importante del acceso abierto a la información es la interoperabilidad, ¿no? Por un lado es tener, el acceso abierto implica tener todos estos objetos digitales accesibles vía Internet a través de una plataforma que también es accesible por otras plataformas, otros sistemas, a través de un protocolo que se llama el Open Archive Initiative Protocol, conocido como el OAI, que es un protocolo creado para que esta iniciativa de acceso abierto se pueda llevar a cabo a nivel sistema. Para que esto funcione, los datos de un repositorio deben de estar estandarizados y normalizados, ¿no? Esto también está vinculado con un término que es muy usado últimamente, que se refiere a la web semántica, ¿no? Que se refiere a que estos datos, esta información digital, está construida, como ya les decía, por distintos archivos, pero sobre todo está hecho con formatos que son estandarizados, que están abiertos y que tienen metadatos que son legibles a nivel máquina, ¿no? Esto lo que permite es que la información que contiene pueda ser extraída, interpretada y reutilizada por otros sistemas digitales. Y en ese sentido se crea una web semántica, una relación entre la información. Gracias a esa web semántica, uno puede entrar a Google o otros buscadores y encontrar información que está vinculada a lo que estamos buscando con solo poner un término o un nombre, porque los propios sistemas pueden leerlo, ¿no? Y para que puedan ser legibles, se deben utilizar estos formatos abiertos de información. Voy a ir más rápido.
Entonces, finalmente les quiero platicar que en este contexto de el acceso abierto a la información, en este contexto de la preservación digital y de la construcción de un repositorio digital para poder conformar este patrimonio digital preservable, es que se construyó la Mediateca del INAH, que pues supongo que muchos ya lo conocen como proyecto. Es un proyecto que comenzó a crear, a construir en el 2013, ¿no? Se empezó a planear, digamos, en el 2013, a partir de todas estas iniciativas internacionales y nacionales que tienen que ver con la democratización del conocimiento, de la socialización del conocimiento y del patrimonio cultural, histórico, a través, utilizando el Internet, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a construir lo que debiera o está haciendo más bien la política digital, una política de preservación digital del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en el 2014 empezamos a construir, ¿no? a concretar este proyecto, ya a construir el repositorio digital, que es la herramienta con la que se está llevando a cabo esta estrategia. Al día de hoy, bueno, es un proyecto que no tiene como mencionaba, esta cuestión de la preservación digital, pues no es algo que se construye y se acaba, ¿no? Es una actividad constante en todos sentidos, no solamente en la alimentación, ¿no? En la creación de estos objetos digitales, sino en la actualización, modificación, edición del repositorio digital, del sistema que donde se alberga este patrimonio digital y a través del cual se le da acceso. Entonces, bueno, la Mediateca INAH se construyó, ¿no? Con el objetivo en la mira de conformar este patrimonio digital del instituto y contener todo lo que el INAH custodia, todo el patrimonio histórico y cultural que el instituto custodia, ¿no? Produce y posee. Con custodia se refiere, pues, a todos estos monumentos, archivos, catálogos que cuida, que custodia, que estudia, ¿no? Las piezas de los museos, los monumentos propiamente, los grandes archivos históricos. Con lo que produce se refiere a, pues, el conocimiento, la información científica, académica que produce a partir de la investigación de este patrimonio que custodia a través de sus sistemas, sus escuelas, a través de los centros de investigación, a través de la comunidad de académicos. Y entonces, pues, se refiere a las revistas, artículos, a los libros, a los catálogos, a las tesis, a los informes de trabajo, en fin, a los levantamientos 3D, toda esta información sobre el patrimonio, ¿no? Que produce. Y bueno, con lo que posee nos referíamos, pues, hay colecciones que ha comprado o que le han donado a esta información de todo tipo que tiene, ¿no? Como institución. Esto implicaba, pues, diseñar, crear, pues, un repositorio que tuviera esa capacidad de contener todo tipo de archivos, en todo tipo de formatos y además una gran cantidad,
¿no? Hay repositorios que de entrada se sabe que van a tener una cantidad de información más o menos acotada. La información que puede tener la Mediateca del INAH, pues es enorme, porque el patrimonio que custodia y que produce el INAH es enorme. Entonces, bueno, otra vez volviendo a este esquema general, pero ya aterrizado con el INAH, pues nos referimos a que la información que tiene, la información, este patrimonio la información que se crea sobre este patrimonio que el instituto custodia, hay que, bueno, catalogarla, describirla, lo cual hace cada área del INAH, ¿no? Que dependiendo de del área, pues la produce o cada quien describen los catálogos, o sea, crean los catálogos propiamente, crean esta información y, bueno, hay que estandarizarla, crear estos metadatos en un estándar específico, meterlo al repositorio, crear estos procesos de preservación de esa información, a partir de ahí reutilizarla, ¿no? O sea, se puede reutilizar para el propio instituto, para las propias actividades y proyectos del instituto, hacerla accesible al público en general, porque la Mediateca es, como mencionaba, es de acceso abierto, y permitir la interoperabilidad con otros sistemas. Bueno, la Mediateca del INAH se creó con software de código abierto, libre, gratuito, se llama la solución integral, se llama Islandora, cubre, digamos, todos estos aspectos que son importantes considerar para crear un repositorio, que es que sea, lo que mencionaba, ¿no? Que se pueden guardar y gestionar millones de objetos de cualquier tipo de formato. Puedes crear todo tipo de relaciones entre los objetos, ¿no? Y la manera de representarlos. Esto es, que la manera en la que está ahora la Mediateca, de cómo muestra la información, puede también ir cambiando dependiendo de qué tipo de información se interese agregar, ¿no? Utiliza varios estándares de catalogación, lo cual es muy importante para esta cuestión de interoperabilidad. Hay estándares menos detallados, pero que son más de un uso más amplio y que permite una interoperabilidad más abierta, o sea, más extensa, más bien, y otros que son más detallados, que se utilizan para un intercambio de información quizá más acotado, pero más específico, ¿no? Permite construir esta red semántica. Tiene distintos sistemas de búsqueda y de filtrado de la información, de manera que hay varios modos de encontrar un objeto digital. Tiene este gestor de usuarios, que es muy importante. Implementa cuestiones de preservación digital, que ahora se los voy a mostrar. O sea, guarda las distintas versiones de los archivos de un objeto digital. Por supuesto, tiene implementado el protocolo OAI-PMH para la interoperabilidad. Es seguro, tiene varios protocolos de seguridad, como lo que mencionaba. Se puede llegar a, ¿cómo decir?, a descomponer de alguna manera el motor de búsqueda. Se puede llegar a funcionar, porque esas cosas pasan con la tecnología, puede llegar a no funcionar el sistema. Sin embargo, propiamente el repositorio, el contenido, los objetos digitales
no se pierden, ¿no? Y se puede reconstruir a partir de esos objetos todo el repositorio. Y bueno, finalmente permite integrar toda esta cuestión de las redes sociales, que hoy en día es muy importante también para la diseminación, la divulgación de este contenido, ¿no? Rápidamente les comento que dentro de el objeto digital, ¿no? La estructura de objeto digital dentro de la mediateca es un objeto digital, es una de las cualidades que tiene esta solución tecnológica. Permite que el objeto digital esté conformado por muchos elementos, ¿no? No cualquier sistema tiene esta flexibilidad. Esto es un poquito más técnico, pero acá va a quedar más claro en que un objeto digital dentro de la mediateca puede estar conformado por múltiples archivos de múltiples formatos, lo cual nos da mucha flexibilidad, ¿no? Y nos permite también crear estas relaciones entre los objetos. Este es un ejemplo de una fotografía de la Fototeca Nacional que está dentro de la mediateca y que, aparte de sus metadatos como objeto, que ahora voy a llegar ahí más, con más detalle, también dentro de sus metadatos está descrito que forma parte de la colección digital de fotografías dentro de la mediateca, que forma parte de este otro conjunto de objetos que se llama acervo Casasola y que forma parte de la Fototeca Nacional, ¿no? Todo esto está descrito en un estándar de metadatos que se llama RDF, que es justo el lenguaje con el que se construye la red semántica de Internet. Entonces, bueno, el objeto digital en mediateca está conformado, bueno, pues estas propiedades básicas que tiene un objeto digital por distintos metadatos, por los metadatos en distintos estándares, como nosotros utilizamos para describirlo con detalle, con más detalle, un estándar que se llama MOD, pero también se crea automáticamente su correspondencia a el estándar Dublin Core, que es un estándar que se utiliza muy ampliamente a nivel internacional para este intercambio. Y están conformados por distintos archivos. Una de las cualidades de la mediateca de Lina y de este tipo de repositorio es que los objetos digitales pueden ser simples, como la imagen que les mostré de la fotografía, que esto quiere decir que el objeto digital, el archivo, digamos, la información digital que lo conforma es una imagen, una fotografía, una imagen, o puede ser un objeto complejo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son objetos que están hechos de múltiples archivos. Y para eso estoy poniendo aquí el ejemplo de una exposición temporal. En la mediateca de Lina quisimos también resguardar, o sea, crear como objetos digitales las exposiciones temporales que se llevan a cabo, porque consideramos que son objetos culturales efímeros, pero muy importantes, en el que además convergen muchas de las actividades de las áreas que conforman el instituto. Son objetos culturales que además llevan muchos recursos de mucho tipo, económicos, humanos, llevan y son muy importantes. Entonces decidimos que
fueran objetos digitales. Cada exposición temporal fuera un objeto digital. Y cómo resguardar un objeto digital de este tipo, pues se diseñaron pues que estén conformados por distintos archivos. Esto es, una exposición temporal como objeto digital puede estar conformada por el guión museográfico, el guión curatorial, el cedulario, el póster, la imagen con la que se hizo para la exposición, por supuesto las piezas mismas, el video, si existe un video de la exposición, la visita virtual, si existe la visita virtual, y todo eso conforma el objeto digital exposición. Esto es un objeto digital complejo. Entonces, esta es una muestra de los archivos que conforman este objeto digital, que es la exposición temporal y los de la historia, y como pueden ver, bueno, estos son metadatos estructurales. Estos son los metadatos en formato Dublin Core, los metadatos en formato MOTS, y vemos el póster, que es un JPG, el cedulario, que es un PDF, el guión museográfico, que es otro PDF, el plano, en fin. Y todo esto, que es el objeto digital, en la mediateca, o sea, en la interfaz pública, se ve así, ¿no? O sea, este sería, como ves, el objeto tal cual de exposición, con sus metadatos, esto es, cuándo, dónde, una síntesis, todas las personas involucradas en esta creación de la personas e instituciones vinculadas a la creación de esta exposición, y se puede consultar cada uno de estos archivos. Es la visita virtual, el póster, el cedulario, pero ya dentro de esta interfaz gráfica. Esto tiene múltiples maneras de ver, de visualizar los archivos que conforman este objeto digital. Entonces, bueno, esta es una de las características de la mediateca, que hay distintos tipos de objetos digitales que tienen distintos modelos de contenido, ¿no? Qué archivos conforman cada tipo de objeto digital y cómo se van a mostrar, ¿no? Además, respecto también a la cuestión de la preservación, por ejemplo, en un archivo digital simple, se ingesta a la mediateca el paquete de archivos originales, que les llamamos, que idealmente son de la mejor calidad posible, de alta definición, y los metadatos más amplios, más extensos, con más detalles, y a la hora de ingestarlos, el sistema crea unos archivos que son para la diseminación, o sea, archivos que son más optimizados para su despliegue, y en el caso de los metadatos crea los distintos estándares, formatos de metadatos, pero todo ello conforma el objeto digital, lo cual permite en un momento dado, a partir del archivo original, que es de alta definición, o de los metadatos originales que son muy extensos, se pueden crear distintos o más archivos para su distribución, dependiendo de para qué van a ser utilizados.
Este es otro ejemplo de los archivos de un objeto digital complejo, que sería, por ejemplo, el caso de los discos, esta colección de Testimonio Musical de México que se publica desde hace tiempo, que está conformada por un libro, es un librito que tiene información, imágenes muy interesantes, y puede llevar 1, 2 o hasta 5 CDs, cada uno pues con un conjunto de tracks. Y nos interesaba también que se guardara como tal, o sea, que el producto cultural que estamos resguardando fuera este libro disco. Entonces, pues construimos este objeto digital complejo que puede tener un cuadernillo, ¿no? El texto, el libro, que tiene una portada y tiene todos los tracks que están en cada uno de sus discos. Y esto en Mediateca se ve así, ¿no? Uno puede ver el disco, escuchar todos los tracks, pero al mismo tiempo puede consultar el libro. Y bueno, están los metadatos del disco completo, ¿no? Estos son otros ejemplos de modelos de contenido dentro de la Mediateca. Por ejemplo, lo que mencionaba de un archivo histórico, un códice que está conformado por varias hojas, pero que cada hoja es un gráfico, es una imagen de alta definición. Entonces, para crear este objeto digital, se ingestan todos los imágenes que son las páginas de este libro y se visualiza como si fuera un libro, pero realmente los archivos están por separado. O en el caso de una sola imagen muy grande, es un solo archivo TIFF que se ingesta, y la manera de visualizarlo es con este visor con el que te puedes acercar con mucho detalle para ver una imagen grande. Esta parte es la que me refería de los objetos digitales. Además, el sistema resguarda cada versión de cada uno de los archivos que conforman el objeto digital. Si hay modificaciones en el archivo de metadatos, si hay modificaciones en el archivo, por ejemplo, TIFF original o de alta definición, se van guardando todas las versiones, de manera que puede en un momento dado consultarse la primera versión, la versión original, o quizá se migró el archivo a un formato que sea, quizá esté en un formato que eventualmente ya no sea legible o que ya no pueda dársele mantenimiento, entonces se migra a otro formato, pero siempre se queda el formato original. Y bueno, lo que mencionaba en la Mediateca es que existen distintos metadatos en distintos estándares que permiten crear las relaciones dentro de la Mediateca de los objetos, hacer una descripción muy exhaustiva de cada uno de los objetos y tener los metadatos en un formato que está bastante extendido a nivel internacional para que se puedan extraer y leer en otros sistemas. Y bueno, pues la Mediateca tiene distintas maneras de acceder a la información. Uno es a través de un buscador avanzado, con el que se pueden buscar palabras, igual que Google, ¿no? O sea, por separado, o frases exactas, o sumar términos.
pero tiene también esta otra forma de encontrar la información que se llaman facetas y que son en realidad filtros en los que uno puede ir, ¿cómo se dice? Restando o sumando conjuntos de objetos a una búsqueda, ¿no? Finalmente, la Mediateca tiene esta otra herramienta, esta otra función en que los usuarios registrados, uno puede crear una cuenta de usuario en la Mediateca con la que puedes tener tu propio espacio en el que se guardar en listas algunos objetos o búsquedas, conjuntos de objetos para luego consultarlos o exportarlos y bueno, es otra manera de reutilizar esta información. Y finalmente decirles que, bueno, al día de hoy la Mediateca tiene más de 500,000 de objetos digitales conformados por todo tipo de archivos y de colecciones. Yo estoy partiendo de la idea que más o menos la han consultado y más o menos la conocen. Y al día de hoy, precisamente una de sus funciones es esta interoperabilidad y la Mediateca ha sido cosechada, pues interopera con estos otros dos repositorios que ha creado el gobierno de México. Uno es el de la Secretaría de Cultura, que se llama Mexicana, otro es el que recientemente creó la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que se llama Memórica, y cosechan, ¿no? Toman esta información de los metadatos que hay y de los objetos que hay en la Mediateca y los integran a sus propios bases de datos. De manera que uno puede buscar algo en Mexicana, algo de Lina en Mexicana, lo encuentra y ahí al darle clic te lleva a la Mediateca. Entonces, ha llevado su tiempo y aún se están conformando también estas políticas institucionales, nacionales de los repositorios, pero ya está funcionando este esquema, ¿no?, de acceso abierto a la información, este esquema de colaboración entre instituciones, de modo que lo que está en la Mediateca no solamente es accesible para aquellos que entren propiamente al portal, sino a través de otros sistemas, de otros repositorios. Y bueno, creo que hasta aquí es la presentación. Me temo que pues quise abarcar como muchos aspectos de la preservación digital de los repositorios digitales y particularmente de la Mediateca de Lina. Todo esto con la intención de poner un contexto amplio y más allá del instituto también sobre lo que son los repositorios digitales, para qué son y qué alcance tienen, y por lo tanto qué función tiene la Mediateca dentro de Lina y fuera de Lina. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias a Jimena por esta plática tan extensa y por darnos este panorama tan completo de las implicaciones que tiene la preservación digital y la divulgación del el vastísimo patrimonio digital y mucho más el que produce el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Creo que hay conceptos súper importantes que se revisaron, como la importancia de la democratización de la información, la accesibilidad, la posibilidad de la vinculación de sistemas, de la estandarización de la información y la sustentabilidad.
Creo que el universo digital está en una expansión rapidísima y constante, crece todos los días a niveles exponenciales y la labor de la Mediateca del INAH es súper relevante y además cada día se va a volver todavía más relevante. Tenemos varias preguntas del público. Entre esos, buenos saludos y agradecimientos en las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo esta conferencia. Tenemos público del Instituto de Antropología e Historia de sus diferentes dependencias y también de algunos otros países como de Cusco, Perú, de La Plata, Argentina, desde Lima, Perú y también de Francia. Y voy a comenzar con algunas de las preguntas que hace el público. La primera es Consuelo Chufani pregunta si cualquier biblioteca del INAH puede guardar y respaldar en la gran mediateca del INAH y si hay alguna otra biblioteca que tenga un repositorio. Si cualquier biblioteca del INAH puede resguardar en la mediateca, sí, esa es la intención. La intención de la mediateca es que eventualmente pueda resguardar todo lo que está en sus, en las bibliotecas, en los acervos, en los museos del instituto. Es muy ambicioso porque insisto en que todo lo que tiene el INAH es enorme y que además primero hay que pasar por esta fase de establecer, definir qué es lo que vale la pena integrar en el repositorio, que yo creo que es muchísimo, y luego, bueno, que esté digitalizado y que esté descrito y entonces integrarlo. Pero esa es la intención, ¿no? Que eventualmente dentro de la mediateca esté toda esta información vinculada, ¿sí? Mariana Pascual pregunta, ¿de qué formas ha indagado la mediateca la experiencia de los usuarios que utilizan este repositorio? Hay un sistema de monitoreo de uso, ¿no? Que nos arroja usuarios, por dónde entran, digamos, qué tanto tiempo se quedan en un contenido específico, cuál es el último sección a la que salen. Y bueno, en realidad la retroalimentación que nos dan a través del correo y a través de las pláticas y capacitaciones que tenemos, ha sido esa la principal fuente de retroalimentación, ¿no? De qué tanto se utiliza. Talía Velasco nos comenta que el tema de la web semántica y de los datos vinculados es uno de los retos más importantes y que en muchas ocasiones subimos información sin considerar la descripción de los metadatos y su vinculación. Y al subirlos creemos que con subir un objeto digital a la red ya estamos haciendo difusión. Entonces es muy importante esta concienciación que nos estás haciendo. Nadine Vera pregunta, ¿cómo se hace la curaduría de lo que se preserva con estos protocolos de lo que produce todo el INAH? ¿Y dónde está guardada toda esta información? Si hay algún repositorio, servidor y cómo aseguran la preservación a largo plazo. A ver, bueno, voy a contestar la segunda. Hay un repositorio, la mediateca es el repositorio. Ese es el repositorio. Si se refiere el repositorio, como explicaba, está hecho como de distintos, vamos a decirle, elementos, ¿no? Pero al final todo en conjunto es el repositorio, es el conjunto de datos, o sea, los archivos propiamente, el sistema que los gestiona, que los organiza y la interfaz. Todo eso es el repositorio, todo eso es la mediateca INAH. Y eso está en los servidores del instituto, que físicamente se encuentran en las oficinas de Hamburgo,
Y sí hay un protocolo de respaldo, todo el sistema completo con todo el repositorio, pues todos los contenidos, todos los archivos, se respaldan en distintos lugares. Tenemos un respaldo en otro servidor de respaldo del instituto que está en el Museo de Antropología. Tenemos otro respaldo en el mismo servidor, o sea, en el mismo site, pero en otro servidor. Y tenemos un respaldo local, digamos, en unos discos duros. Y ese protocolo de respaldo se lleva a cabo constantemente, ¿no? Justamente para tratar de tener ese colchón, ¿no? Para cualquier eventualidad. Pero claro, esa es una de las partes importantes de tener las cosas, de tener esta información en un repositorio. Es que no solamente forma parte de todo este patrimonio digital y de toda esta vinculación y de la posibilidad de su acceso, sino está incluido en todo este protocolo de respaldo. Perdón, ¿y la primera pregunta qué era? La pregunta era ¿cómo se hace la curaduría de lo que se preserva con estos protocolos de lo que produce el INAH? La curaduría de lo que ¿qué se preserva? ¿Qué se preserva y qué se respalda? Es todo lo que está en la mediateca. Ahora, ¿qué es lo que entra en la mediateca? O sea, ¿cómo se decide qué es lo que entra en la mediateca? Pues es justamente algo que se ha ido construyendo a lo largo de estos 6 años que tiene el proyecto y que depende, pues, de cada área. Eso es parte de lo que tiene que determinar cada área sustantiva del instituto, que es lo que considera que debe de incluirse en toda esta estrategia, ¿no? Insisto, como decía la vez pasada, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Como que, pues, la Fototeca Nacional, pues claro que tiene que estar en la mediateca, ¿no? O sea, los catálogos de obra de un museo, creo que es como claro que debieran estar. Bueno, los libros, por ejemplo, los libros que edita el instituto, de entrada es obvio, pero bueno, ha habido que ir trabajando, bueno, sí, pero ¿cuáles? O los vamos a incluir una vez o sea, inmediatamente después de que se editan y se publican, o se va a dejar un tiempo de embargo que se le llama en lo que se vende, o todos los libros que se editaron alguna vez y que ya ni siquiera están disponibles físicamente, ya no hay copias, hay un consenso de que debieran estar, pero entonces hay que aplicar todo un proyecto de digitalización de esos libros, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que incluir y cómo lo vamos a incluir? O sea, es algo que hay que trabajar cada área, ¿no? Bueno, Carmen Noval te felicita muchísimo y el gran trabajo que realiza la Mediateca. Karen Medina nos pregunta, ¿a quién está dirigida específicamente la Mediateca? Bueno, esa es una de las partes complicadas del proyecto, que es que está dirigido a todo el mundo. Desde un público general, ¿no? Que simplemente esté buscando información, le interese ver algo, quizá estudiantes que estén buscando información para sus trabajos de cualquier nivel. Claro, la información no está puesta, por ejemplo, para niños de primaria, pero al final pudieran aprovechar la información que hay ahí, ¿no? También está dirigido y quizá más claramente para la investigación, para la comunidad académica en general, ¿no? Y muy particularmente, pues, al propio personal del instituto, ¿no? Que creo que es bien importante, un espacio donde
cohabitan toda esta información, ¿no? Que es muy extensa y variada y compleja, y que difícilmente de otra manera pudiera visualizarse y vincularse. También creo que está dirigido también al propio gobierno de México y bueno, del mundo, pero con la intención de transparentar y dimensionar la importancia de la labor del instituto, del INAH, ¿no? Alejandra Alonso nos pregunta, ¿cómo integramos los materiales que producimos los investigadores a la Mediateca? Pues así, se ponen en contacto con nosotros y vemos qué es, vemos de qué se trata, ¿no? Qué tipo de material es, y lo integramos. Es un poco así, ¿no? O sea, como hemos trabajado es quizá con un área específica, una dirección específica que sabemos que tiene algo. Oye, tienes un catálogo de tal cosa, ok, vamos a ver cómo está la información, qué tanto hay que trabajarla, ¿no? Qué tanto hay que editar o formatear los archivos, qué tan amplio o de forma correcta están descritos, y lo integramos, ¿no? ¿Qué derechos tienen, ¿no? Esa información, ¿quién la hizo? ¿Hay algún impedimento en términos legales o cómo podemos hacer para que esa información esté? Y por una cuestión, pues, administrativa, digamos, se hace como a través de la autorización o solicitud de su dirección o de su coordinación. Pero en la práctica es tal cual, así, se comunican con nosotros y lo integramos. Lo recopilamos, lo trabajamos, lo integramos. Muchas gracias. Una última pregunta es que, considerando las distintas fases y conocimientos técnicos que se requieren para lograr con éxito un objeto digital, si existen estrategias, propuestas o buenas prácticas que no requieran un alto nivel de especialización del personal vinculado a la creación de objetos digitales con sus propios fines, por ejemplo, un restaurador o un historiador que deseen considerar las mejores prácticas en sus proyectos. Sí, claro que sí. O sea, crear el objeto digital propiamente ya es una función de nosotros quienes gestionamos el repositorio digital, ¿no? O sea, ya esa parte, esa parte que es especializada, pues sí depende y la llevamos a cabo quienes nos dedicamos a eso. Pero la parte que sí se puede hacer sin tener una especialización tecnológica o sin la necesidad de saber de todos estos detalles, es justo de la que hablábamos la vez pasada sobre alfabetización digital, que es, a ver, tiene que haber una noción, un conocimiento básico de lo que quiere decir resguardar información digital en formatos sustentables, un conocimiento básico de qué quiere decir describirlos, y describirlos utilizando ciertos estándares mínimos de descripción, ¿no? Y con esto a lo mejor suena así como muy exótico, pero no es simplemente saber que cuando tú estás manejando información que pretendes que sea accesible a largo plazo o incluso corto a través de una plataforma en internet, pues tienes que aprender a describirlo y tienes que llevar a cabo eso, porque además mucha gente lo sabe, pero da flojerita hacerlo, ¿no? Tienes que describir cómo se llama, las personas que están involucradas con la creación de esa información y las fechas. O sea, siempre pongo el ejemplo de la fecha porque es realmente muy básico, pero no siempre se lleva a cabo. Es saber las fechas, tienes que poner año, mes y día. Idealmente
con 4 dígitos en el año, 2 en el día, 2 en el mes, 2 en el día. Por favor, no poner mayo, coma o del 93, ¿no? Porque eso arruina. Pero son cosas muy básicas, ¿no? En realidad, tiene más que ver con estar consciente de que la información hay que describirla y que hay que describirla utilizando de la mayor manera posible términos o información que alguien más que tú o que tu grupo cercano entienda. Eso es como lo básico, realmente. Y bueno, Nadine Vera nos comenta que sería también interesante que entren a los repositorios los proyectos de restauración y conservación, así como muchos otros trabajos que se realizan en línea, como las tesis, por ejemplo, de la Escuela de Conservación. Te agradece mucho por las respuestas que has dado, que fuiste muy clara y muchas felicitaciones por este proyecto tan importante. Gracias. Esas son todas nuestras preguntas. Pues te agradecemos muchísimo, Jimena, por esta plática tan interesante y tan importante, además, esperando que esto también detone la posibilidad de hacer más colaboraciones entre las diferentes instituciones que formamos el INA y bueno, todos los especialistas que estamos siendo parte de estos proyectos. A nombre de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y de nuestra coordinadora nacional, María del Carmen Castro, te agradecemos muchísimo por tu generosidad en darnos este tiempo y esta plática tan importante, y agradecemos a todos los que nos han acompañado de México y de otros países en las diferentes plataformas. Transmitimos a través de Microsoft Teams, de YouTube y de Facebook. Y pues estamos muy agradecidos y muy contentos que todos nos hayan dado su tiempo, y especialmente tú, Jimena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que haber sido más o menos clara. Son temas como muy largos y lamento mucho el ruido. Son estas eventualidades que uno no puede controlar en esta modalidad. Pero bueno, al contrario, y bueno, desde luego que cualquier duda o si hay que ampliar más, podemos tener más pláticas sobre esto ya más específico, ¿no? Sobre algunos de los temas. Yo sé que cada uno requiere como su espacio, y solo decir que sí, respecto a las tesis de la escuela de conservación y restauración, desde luego que está considerado que estén en la mediateca. Al día de hoy hay algunas que se incorporaron hace unos cuantos años, se dejaron de incorporar por pues justo lo que mencionaba al mero principio de esto, es que nada de esto de los repositorios, ni de la web, o sea, ni de del acceso abierto a la información y tal, logra funcionar del todo si no está inscrito en unas correctas políticas institucionales, ¿no? Y prácticas. Es algo que tenemos que trabajar en conjunto y que es normal, pues esto es nuevo y involucra verdaderamente a todas las áreas y toda la creación de esta información. Entonces se entiende que es complejo. En un momento dado se detuvo esta integración de las tesis por algunas dudas de que si había permisos o no había permisos, en fin. Creo que en este momento ya podemos avanzar y, de hecho, comenzado este año, lo estuvimos platicando con el director de la escuela y es algo que vamos a integrar próximamente. Y los informes de restauración, sí, eso sería genial poderlos tener, ya hay algunos también, pero justo creo que vale la pena sentarnos a platicar el formato, el modo en el que vale la pena resguardar ese trabajo de restauración. Lo platicábamos en algún momento, ¿no? Si vale la pena, ¿qué tanto vale la pena tener en Mediateca un informe técnico, que puede ser, sí? O si vale la pena resguardar un registro de ese proceso de restauración, que quizá a la postre sea más
útil como para tener una memoria de esa actividad, ¿no? Son ese tipo de cosas que vale la pena platicar y determinar, y vamos subiéndolo. Eso, para eso es la mediateca, ¿no? Sí. No, y además, bueno, uno de los objetivos más importantes de esta conversación justo era que nos animemos a realizar estas propuestas y a presentar estos proyectos y entablar el diálogo con ustedes para que podamos colaborar no solo en este repositorio, sino también en la divulgación de lo que hay en este repositorio, que es muy importante. Pues muchas gracias, Jimena. Te agradecemos mucho y muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Chao. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.